Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA. Hiwasan Pisquiwa. Utjaña Pataque, libre determinación de las naciones. Ucamaraquiwa, pueblos indígenas originarios campesinos. Utjaña Pataque, derecho a la autonomía, autogestión. Ucamaraquiwa, autogobierno. CIPCA. Hiwasan Pisquiwa. Kamiskan hamaki hilana kuyakana karum asinyani suma hal ukipanaita kanitakisa sinwa utchawi nakamara por anip harakta hichuru maikotim pierhat anyataki akaha amtana kasata kun hamas akuruna kansarantaski taqiukanakata halit añani Centro de Investigaciones de Promoción de Campesinos Sankrinakawa yaka wakichawisaro yanap anip haraki ukhamata chamancht anyataki hilana kuyakanaka akuruna kanja aka derechos anaka kun haman kaskasa taqiukanaka hat anyatak munat markachirinaka halukhamaki panwa hichurusti arhat awarakinyan munat hilat kulyaka achik ataptao provincias toqenakan istapjanyanakamataka ka Radio San Gabriel AM FM toqensa el Alto Chuquico manjamarcansa istapjarakiu 98.2 uksata ipis munat markachirinaka halukhamaki pan haña usayatana arhat oñaniwa Nairakatja derechos humanos, kuna pachasa, kaukniri naka pachasa derechos nakasaja, ukat qipqiparoja tukhat ewarakiñaniwa derechos indígenas, kunhama pachasa, yaqatas pachati, hanicha yaqatas pacha, taqikunakatwa arhat ewarakiñan, hilana kuyakanaka, hichamanja. Hayukamakipanwa, katokt arakiñan, munat markachirinaka, kitinakateja kanka pjarakiwa, chikancha sipjarakiñani upanakampi, aka arhat añataki, aksatoqita humanpi nampi lupikip t'warakiñan yapuni wakankaraki kititi hasarant erakipi aksapashpa akasipka taipina kullaka Juana Quispe ukatja hilata Fabio Maita hupanakampi chikanchasip jarakiñani hilata Fabio kamisakrum t'asiñani suma haipokipana y hayayakipana. Muy buenas tardes, hermana Carla, gracias. Hoy día vamos a compartir un tema muy importante que son los derechos humanos. Gracias, hermana Carla. Hayayakipana, alikpun por anawaita hilata Fabio. Kuyaka Juana Quispe, kamisakrum t'asiñani suma haipokipana. Aski haypokipa kuyakita kamarakita pacha hilatanakas kitinakas acá radio están escuchando Maruntawi pacha provincia del departamento de La Paz, Ucamaraki, departamento de Potosí y de Oruro. Nanakaj con jamasiwa hichuru palas cañanigua kunaj derechos, ¿no? Con jamás que el kata Ucamaraki, constitución política del Estado. Kawalik hayayakipan ukamaja Constitución Política del Estado. Taika kamachisan hakilkant atapachati kauniri nakapachat takikunagata hatorakiña. Aksan krakiwa Hilata Agustín, kamisa karum tasiñani suma haipokipana Hilata Agustín. Hayayakipan kuyaka Waliki. Kumara que arundañana a ver tajpacha hilanaka kuyakanaka kitinakatejaka Radio San Gabriel uksa hinchukip estapje, ¿no? Está hasta frontera de Chile, na uxatat, ¿no? Uxato suyo hachacarangas, totora marca, uxata hotataski, irnaqataski vaca Consejo Nacional de Ayllos y Marcas del Collasuyo Conamac Oxana. Entonces, walikiwa para el tasiña hichuruna canja que derecho de los pueblos y naciones originarias ukajmauka hiskechet jamakewa que gobierno pe un jastana, ¿no? Entonces wakisiriwa paltaña con ateji wasanakana derechos sanaka otji como pueblos y naciones originarios milenarios, ¿no? Naira pachanakatpacha chichilanakasaja ka autodeterminación ukawa takatana, entonces ukawa kataña Hiwasaja yantano acá Estado Plurinacional Oxampe walja vela wartavina campe no asivina campe saitavina campe pero echaja mauka un jaseractano acá presidenta de facto sainjamajeo con atejanewa con tejo paja sahuike
nach elección akapaya neo mark apnahkats gat kama taman hasta candidato kama naka gat cha tiempo na churo naka hiwasana derechos konaka hiskechata taman payataje entonces tajpacha marca chirinaka wakisiriwa amtaptaña derecho nakasaq qilqataski constitución política del estado katayki kamachino kamaraki convenciones internacionales, convenios utjarake, tratados utjio. Ukatja acá naciones originarias toto Bolivia marcanja. Haniwa hiwasana kanja según nuestras normas, procedimientos propios. Qilqaño o kiskit sino hiwasa apnaqastano naira timpunakatpacha, autodeterminación, autonomías estano kanak entonces Upanaka hichao mandanes kapaka española nakamchik uksat aksar mandanes república estado republicano. Entonces uksat aksar hoja otjeña paya derechos respeta siñapawa. A nivel mundial otjeva el derecho de los pueblos y naciones originarias respeta siñapa. Entonces cuando agat paltaña o aquí sería Hayaya hermana. Walik hilata Agustín, hayay atata ukamaja, ukampiu tukhatñan, kunapachasa derecho nakasaja, indígenas, provincias tokenakan, yaqawi utpachati, kaunirina kapachasa limitaciones ukanakaja, hanukaja, hanicha, kunanakarucha, han derecho nikpachatan, ukanakasa muy tisawakaracñan, hilata Agustín. Hayaya tata ukamaja, a ver, chakuch kayantancha, hilata Fabio, kuyaka. Juana, capachas derechos a Nakaja. Hermano Fabio, bueno, ¿cuáles serán nuestros derechos? ¿Estarán escritos en la Constitución Política del Estado? Informemos, por favor, hermano. Sí, hermano, es pertinente. Los derechos, recalcar que todas las personas tienen derechos sin distinción de raza, credo, nacionalidad, idioma. Entonces, eso tenemos que partir de ese principio, ¿no? Y los derechos siempre han sido progresivos, han ido evolucionando. Por lo tanto, se llega en Bolivia a tener la Constitución Política del Estado del 2000, aplicándose el 2010, ¿no? Entonces, es una Constitución muy rica en el tema de derechos. Se divide prácticamente en 5, ¿no? ¿Ya? 5 ¿Cuáles tipos serán? De derechos, los derechos fundamentales, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales y económicos y los derechos colectivos o derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Esos 5 tipos de derechos están establecidos en la Constitución Política del Estado de hermana Carla. Walikiu ukamaja uka derecho na casa aka Constitución Política del Estado taiga kamachisam kalkantata uka derechos civiles y políticas istanwa maisa toqatja derechos económicos, sociales y culturales taqi kunakaja yaqatas pachati kuyaka Juana kun jamas akuruna kan hiwasa huñakip awaitana acá Bolivia ora quesana. Ya, hermana, yo creo que como decía Fabio, está escrito en la Constitución Política del Estado los derechos, tanto económicos, políticos, sociales y culturales. Lo que está faltando, como decían, es el cumplimiento, ¿no? Y el ejercicio de la población, tanto mujeres y hombres que puedan ejercer realmente estos derechos humanos y también lo hagan de acuerdo a lo que nos pide y a lo que son nuestras normas y procedimientos propios y también las prácticas que cada uno va realizando también, hermana Carla. Es muy importante que nosotros como bolivianas y bolivianos podamos exigir el cumplimiento, por ejemplo, el derecho a la participación, ¿no? Que todos tenemos esa oportunidad de expresarnos como uno quiere, pero a veces también estamos privados de alguna manera ese derecho, ¿no? También el derecho al acceso a la tierra, digamos, ¿no? Algunos todavía hay oposición de la población a ese acceso de tanto que nosotros, tanto los bolivianos y bolivianas queremos asumir, pero no lo hacemos en realidad, en este caso las mujeres, ¿no?
y todavía no tenemos en su mayoría el derecho al acceso a la tierra también, ¿no? Entonces, eso es, hermana Carla. Hermano Fabio, mauquita yathat awisnati kunapa chasa derechos civiles, derechos políticos, mauquita yatiaraxnati kaunirinda kapachasa derechos económicos, kunjama acá waketa pachasa, hermano Fabio. Sí, creo que es pertinente un poquito recalcar la historia, cómo evolucionaron los derechos humanos. Hay una primera generación de derechos, que lo llamamos, son los derechos civiles y políticos. Ya. Más o menos en el siglo XVIII ya empiezan a demandar la sociedad civil y nacen estos derechos en otros países, ¿no? En el occidente. Ahí es donde ya se empieza a discutir el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la integridad física, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a contraer matrimonio, por ejemplo, y fundar una familia en esas épocas, ¿no? El derecho a participar en asuntos políticos, ya discutían, ¿no? Por ejemplo, a tomar partido o afiliarse a alguno, ¿no? Ya discutía la gente en el siglo XVIII. Esos derechos civiles y políticos ha sido fundamental. Ha ido evolucionando con el tiempo a una segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y ya más o menos en el siglo XX ya esto empieza a consolidarse, ¿no? En los derechos económicos, como le decía la hermana Juana, por ejemplo, se discutía ya el derecho a la propiedad individual y colectiva. Colectiva, por ejemplo, de las naciones, de los grupos indígenas de ese entonces, ¿no? El derecho a la seguridad económica demandaban, ¿no? Muchas personas en el siglo XX. En los derechos sociales ya empiezan a reclamar el derecho a la alimentación, por ejemplo. Empieza la gente a reclamar, a demandar a sus estados, a sus gobiernos, que se pueda incluir en sus normas y se pueda ejercer el derecho al trabajo, pero un trabajo justo, equitativo, eso, ¿no? Entonces, el otro, el derecho a la salud, vivienda. Derechos culturales, a participar en la vida cultural del país, por ejemplo, a gozar de los beneficios en la ciencia, pues se empieza a discutir, ¿no? Una tercera generación hay, que son las relaciones pacíficas constructivas, lo llaman los estados a nivel mundial. Igual en el siglo XX se discute y se consolida en el siglo XXI. Ahí podemos mencionar algunos derechos, por ejemplo, el derecho a la paz, y empiezan a discutir las naciones. Ya no solamente personas, sino las naciones dicen, veremos que haya paz entre los países, entre las naciones. El otro derecho al desarrollo económico, empiezan a discutir, a incluir en sus normas, a la autodeterminación, el derecho a un ambiente sano, el derecho a beneficiarse en el patrimonio común de la humanidad y a la solidaridad, ese derecho. Y hay una cuarta generación que es el acceso a la información y a la seguridad digital. Es un poco peculiar porque sabes que en este siglo XXI la mayoría están con el tema de las tecnologías informativas, manejo de TICs, celular, redes sociales, el internet. Entonces empieza una era de derechos digitales. Es inevitable, ¿no? Ahora todos con estos últimos crisis sanitaria y conflictos sociales que ha habido, el celular es un instrumento de comunicación y también de ejercicio de derechos, porque puedes mandar mensajes. Así también puedes recibir otro tipo de mensajes que no tienen que ver con derechos. Ahí, por ejemplo, se incluye el derecho al acceso a la información. Todos tienen ese derecho. Es por eso que no hay control en el Internet. Cualquiera puede poner un tema social, político, económico, en base al derecho a la libre expresión. El acceso al espacio virtual es un derecho, ¿no? El otro derecho es al uso del aspecto radioeléctrico, ¿no? Y la infraestructura para el acceso a servicios virtuales. Ahí tenemos internet, las megas de las empresas que controlan el celular, ¿no? Y ahí es otro tema, pero se regula. El derecho a la seguridad digital. Entonces, esto básicamente podemos hablar que este ejercicio del derecho lo están practicando más que todos los jóvenes en este siglo XXI, en el manejo de las tecnologías, en función a esta cuarta generación de acceso a la información digital. ¿No? Si te das de cuenta, en nuestras comunidades a veces es difícil, nuestros hermanos, nuestras hermanas de la tercera edad, es complicado manejar el celular. Pero el joven llega, rápidamente está con el celular o informándose. ¿No? Otro tema es el tema de la información, a veces sin fuente o con fuente. Y genera a veces desinformación
en las comunidades también, ¿no? Es un poquito la evolución de los derechos, un poquito antes de tal vez reflexionar sobre el ejercicio actual de los derechos, la situación tal vez es pertinente, es un poco la evolución que hemos tenido, ¿no? Y en Bolivia, con la Constitución Política del Estado del 2009, se consolidan estos derechos. Y como decía rato, es amplio, hermanas, tienen que revisar la Constitución. Ahí están los derechos de las mujeres, de los jóvenes, personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales. ¿Qué es nuestro derecho civil? ¿Cuál es nuestro derecho político? ¿Cuál es nuestro derecho económico? Ahí está, hermanos. Ahora vamos a hacer un repaso tal vez rápido. Hermano Fabio, acá humakanayta awaitawa acá 2009 ukatawa acá derechos dan acá cantata Constitución Política del Estado taika kamachisan. Hukamna irhasti kun hamaraki payanasa derechos dan acá. Han ido evolucionando, como te decía, pero creemos en Bolivia hemos cumplido estas fases de la generación de derechos, de a poquito se han ido incorporando. Pero esta Constitución Política del Estado del 2009, como te digo, tiene bastantes argumentos para ejercer el derecho. Pero el problema es que no estamos, mira, desde el 2009 hasta el 2020, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y no estamos pudiendo ejercer plenamente lo que dice. Ahora me pueden decir los hermanos, no conocemos, no hay información, no hay instituciones que vengan a socializar, cierto, ¿no? En las comunidades no podemos acceder a eso, no hay personas que tal vez socialicen estos derechos, por lo tanto hay desconocimiento y algunos hermanos, hermanas, porque hay desconocimiento, vulneran sus derechos y otros se aprovechan de los hermanos. Yo creo que la norma está claro, pero la realidad es otra en las comunidades, en los ayllus. Ahí sí que creo que hay que trabajar bastante porque hay desconocimiento. Pero también estos derechos están establecidos en las normas y procedimientos propios de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, ¿no? Que son, otros lo llaman estatutos orgánicos, reglamentos internos. También ahí están derechos y eso tienen las comunidades, ayllus, marcas, suyos. ¿No ve? Lo tienen establecido ahí. ¿Quién ha elaborado? Eso no ha elaborado el gobierno, nada. ¿Quién elabora esas normas y procedimientos propios? Las mismas autoridades originarias con sus afiliados. Ellos han consensuado en base a estos derechos también. Eso también hay que un poquito reflexionar en las comunidades. Ahí está establecido. Pero a veces dices, ¿quién se lo ha llevado al estatuto? No conocemos. Ahí te quedamos también en la comunidad. Hay muchos que no conocemos también la Constitución Política del Estado, hermano. Hermana Juana, hichaja acá yatiañataque derechos anaka, kitinakan irnakawi papachas, kitinakasa yatiapjaspana marcachirinakario, kipachanaka, a ver, hichaja, a ver, kauknirinakara kipache derecho nakasas, tenía tanteja, chipachanza, marcachirinaka, kitinakas yatiapjaspana acá, Constitución Política del Estado de Kamasisan Kelkantataque Ukatakanaka. Ya, hermana, respondiendo un poquito la pregunta que le hacías a Fabio, yo creo que anteriormente no había el reconocimiento, ¿no? Lo que faltaba en anteriores constituciones de la República de Bolivia, no había el reconocimiento de los pueblos indígenas originarios campesinos. Los derechos lo hacían más prevalencia a los derechos individuales, tal vez a la vida, a la familia, a la educación, a la salud, así. Pero no hacían como ahora explicó Fabio, una diferencia, tanto los derechos económicos que tenemos como población, los derechos sociales, los derechos culturales y los derechos políticos, y también yo creo que de ahí vamos a entrar a la segunda parte, los derechos de los pueblos indígenas, donde juega un rol muy importante las organizaciones indígenas originarias campesinas. Ahora, respondiendo a la pregunta, yo creo que el papel fundamental están todos, que debemos de tener ese conocimiento sobre cómo aprender o saber qué derechos tenemos, saber, todos tendríamos que tener. El libro está escrito, la ley dice, la Constitución, de acuerdo a eso también hay otras leyes que se han ido aprobando, y también ahí está que todos debemos de saber también de alguna manera conocer y de alguna manera socializar también a nuestros pueblos y organizaciones indígenas originarias campesinas, tanto mujeres y hombres. Pero principalmente tanto del Estado ha venido que nos han repartido la Constitución, y ahí teníamos la oportunidad de nosotros de ir informándonos, aprendiendo,
y ahí están los gobernadores también, las autoridades municipales, y de ahí están las autoridades originarias, ¿no? Tanto organizaciones indígenas, originarias y campesinas. Y ahí están la población, tanto mujeres, hombres, jóvenes, y también ahí debemos ir más prevalencia para que vayamos cada vez un poquito más aprendiendo. Pero lo que está faltando, como decía el hermano Agustín, que se cumpla como dice la ley, no se está respetando. Y yo creo que eso lo vamos a discutir, cómo lo están viendo la organización indígena originaria campesina. Sí, eso es. Hilata Fabio, narhat ñajo aquí sigipuni waxatoqet. Ichakaukniri nekapachasa axatoqet hakunarus han derecho nikpachatan marcachirina caja. Creo que en el tema de derechos, hermana, yo lo veo que está casi completo en la Constitución Política del Estado y las leyes hay amplio abanico de derechos. El tema es que hay limitaciones tal vez, ahí sí podemos discutir tal vez qué problemas y limitaciones hay en eso. Uno tal vez es desconocimiento, otro tal vez en el tema de violencia, también ya tiene que ver con la pareja, con el grupo. El otro tema es también que tal vez se pueda politizar algunos temas de derechos o se pueda mal informar. Y a nosotros como CIPCA nos interesa mucho las comunidades, cómo está la situación de la ejercicio de derechos. Existe vulneración de derechos en el temas de violencia, acoso, incluso el derecho fundamental. Saber, un ejemplito voy a poner. ¿Cuáles son nuestros derechos fundamentales? La Constitución dice derecho a la vida, derecho al agua y a la alimentación, derecho a recibir educación, derecho a la salud, a la vivienda, a los servicios básicos. Es decir, en las comunidades esos 6 derechos deberían tener todos los comunarios. Pero si reflexionamos, no hay una buena alimentación en algunas familias, ¿no? O no todos reciben una buena educación, ¿no ve? Entonces, o no todos tienen derecho al acceso a la salud. Ahora en esta crisis sanitaria se ha deslumbrado mucho que los centros de salud no hay quejas de que no tienen equipamiento, no hay personal, no hay insumos médicos. En algunos municipios alejados ni siquiera había habido ambulancia, o estaba mal la ambulancia de años. Entonces también tiene que ver con responsabilidad del Estado de poder cumplir. ¿Y quién es el Estado? Gobierno, no solo su gobierno central, también su gobierno departamental, gobiernos municipales y las autonomías indígenas campesinas, que hay 3 en Bolivia. Entonces, es responsabilidad del Estado, pero también es responsabilidad de nosotros. Las autoridades originarias, con las bases, con los comunarios, deben socializar permanentemente. Aquí en La Paz, por ejemplo, en la estructura organizativa hay jaljamalcos, ¿no ve? De justicia, dice, ¿no ve? Si ese jaljamalco debería conocer los derechos y socializar en sus reuniones comunales, ¿no? Y decir por qué no estamos avanzando en los derechos. También la sociedad tenemos que reclamar, demandar, exigir. Si uno es cómplice, digamos, de violencia, está vulnerando ese derecho, ¿no? Al callarse sabiendo que alguien está sufriendo en la comunidad una violencia o vulneración de derechos, al callarse es cómplice, ¿no? Entonces yo creo que es de ambas partes, nosotros también, pero ahora decimos todo al Estado. El Estado, claro, cierto, es responsable, pero también nosotros desde la casa tenemos que ejercer nuestros derechos, poner un alto, ¿no ve? Un alto a la vulneración de derechos. Sabemos que en nuestros casos también hay vulneración de derechos en las familias, en las comunidades también hay, o en el ámbito educacional, o en el ámbito de salud, hay vulneración de derechos. Amplios, hermana, para discutir este tema, pero es un poco preocupante. Muy preocupante. Muchos años tiene esta constitución y no estamos pudiendo aplicar plenamente. ¿Qué está pasando? Hay gente en las comunidades que no tiene acceso a la salud. Un hermano me decía, yo hasta que vaya me voy a morir, pues, hermano, así, ¿no? Con mis hierbitas nomás tengo que tratarme. Es cierto, la realidad es cierto. Hay personas que todavía no toman agua potable en algunos. Nosotros hemos visto algunas comunidades alejadas. Pozos están tomando. Exacto, las cotañas, ¿no ve? Que ahí están sacando, haciendo hervir. Entonces, no hay ese derecho a la salud, ese derecho a la agua y a la alimentación se está vulnerando. También energías, hermano. Exacto, energía, acceso a la información. No todos tienen internet porque la antena no ha llegado, ¿no? Eso es de tantas cosas que podemos ver que se están vulnerando. ¿Y esto de quién su obligación sería, hermano? Esa obligación, como te digo, es de ambas partes. Es como el matrimonio, sociedad civil y Estado. ¿No
¿no ve? El Estado fundamentalmente tiene que, pues, desde el municipio, cumplir, velar que se ejerza los derechos comunales. Pero también la sociedad, si no dice nada, no reclama. Ahora, nuestro orden del día en las comunidades, otros temas estamos metiendo, ¿no ve? Otros temas estamos incluyendo. No generalizo, pero algunas comunidades no se preocupan, por ejemplo, del derecho al agua. ¿Cómo está? El derecho a la educación, ¿cómo está? No hacen una reflexión, digamos, con los maestros, con los actores. También los líderes. ¿Quién son los líderes? Ellos tienen que reflexionar en las comunidades. Ahora en las comunidades tenemos hartos profesionales, ¿no ve? Estos años tenemos ingenieros, abogados, nuestros hijos, hijas, familiares ya son profesionales en las comunidades, pero ellos tienen que impulsar la reflexión también, rol importante, ¿no ve? Pero las autoridades originales también juegan otro rol importante. A veces el mullo, la rotación, un año nomás cargo, dice, no me alcanza tiempo, también es cierto, ¿ves? O nos posicionamos 7 en enero, se posicionan 7 autoridades de una comunidad, pero uno nomás todo el año había trabajado, los demás se habían perdido. También es responsabilidad, ¿no ve? Derecho tiene que ver con responsabilidad. Los derechos, para hablar, hermanos, de derechos, hay que hablar también de valores humanos. También ¿Cómo voy a ejercer hermano, derecho si yo no estoy aplicando los valores humanos y los principios? Principios, a ver cuáles. El hermano seguro va a recalcar desde lo originario, no ser flojo, no mentir, no flojear. Desde los ancestros, eso no estaba en la Constitución, más bien en esta Constitución ha rescatado estos principios de nuestras naciones, pueblos indígenas y campesinos. Y está ahí, ¿no ve? Ahora decimos, ¿quién es flojo? La mayoría creo que hemos infringido eso, ¿no ve? Principios, solidaridad, valores, honestidad, ¿no? Cariño, responsabilidad, puntualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con derechos, los valores humanos. Si una persona no tiene valores humanos, ¿cómo va a poder ejercer plenamente los derechos? O sea, es preocupante, hermanas, es preocupante este tema de los derechos. No se está viendo. Hilana kuyakanaka, hilata Fabio, arsta se karakin. Pura patit hata pañana casao. Ya que pachana caja ver kuyaka Juana, suya kiraktanpi, hiwasana caja. Hupa oyatistan, hupa asambleísta hutan, o alcalde hutan, derecho, o leína katiatia pristan, es así. Es obvio, ¿no, hermano Fabio? Que tiene que camachina, que leína katiatia pañana pasa. Irna kawina kapajistano, asambleístas, inasa, asambleístas nacionales, asambleístas departamentales. Supone acá ujil pachayatia pañana capa. Pero inasa marca tokenacana, acá tokenacan han hiwasana caja, sumpacha, jupanacas achik taxtans inasa, y aquí pachanaca cotucha sivina kaumunasi, como yatia ñataki, kaunirina capachasa, derecho na casaja, camsisa, acá constitución política del Estado taipina, kilkant atapachasa, taqiwkanakat. Pero hiwasana caja voluntad ushta pañana casarakiwa hanu hupana karukeja suya pañana casakit hanu casti hiwasana caja laqta siraq sarap jarakiñan kapankanaka constitución política del Estado taika kamacha laqta siniñan yathat añan kunana kasqal tatayna taqeukanaka hilana kuyakanaka arhatas que kiñani waksa toqanakat huk ampiut kaska kiu hilana kuyakanaka waleas kiwarst aña toqeta radiona yatiuna kapampi ukatwa huk ampikota singara kiñan. Kuyakanaka sarantas que kiñani wakichawi sampi hiwasampisktanu hayukamat hiwasampiskiwa ukama wampi sipka hilana kuyakanaka kumata yathat asina ñawarhat awaitana kakunirina kapachas derechos na kasaja taqipkanakat a ver ñawa arunt asirakiyatan hilata Agustín Cahuana Jupaja, Nisaraquín, que es otra marca toquetatasin. Departamento de Oruro toquen Jarrati San Gabriel Ataraki, Jupanecar un Araquiñán, Maimei provincias toquenacana, Jupanecar aquí pansasin. Arjat Araquiñán, Hichaja acá derecho en la casa, que tiene acá pachasa derechos indígenas originarios.
Utipachus tuti provincias toqinakanja yaqawinakaja taqiukanakata. Hilata Agustín, maikutimpi, humampi, chicanchasiñani. Walkiu que ver, vale es que paltaña derechos a nakasatja. Ukamao. ¿No? Porque a veces pechaj palak tan hay derechos fundamentales, derechos civiles, derechos individuales, ¿no? Ukamao. Ukatja pueblos indígenas originarios, naciones originarias, campesinas del oriente como del altiplano, tierras altas y tierras bajas, tanja. Utjerakia derechos colectivos. Para la que ya países europeos están ya anko hanjin hilatanakan markanakapan para la talla derechos individuales igual que eso ¿no? Entonces Cauquiri nacionanak señan Cauquiri markanakanteja pueblos indígenas otjeja ukan otjerakia derechos colectivos, ¿no? Entonces para la talla qalpachan javera derecho a existir, derecho a existir, derecho a la vida, ya, derecho a la alimentación. Cuatuca derecho a una caja, a veces pues ya no pone jatayo en casa. Ni a capaz porque que tiene que te gobierno mante, apna capje churo tiempo na ganja, chiapa chana caja, apna sea sistema capitalista. Ya sistema capitalista arjata se jupanak por aquí arjata se. Entonces jaro jamoy teñere kispaya ver culturas, ¿no? Jupana caja cultura de la muerte, como hay un jatay, jupana caja apnaka yo porque hiwasataki. Entonces Nayaki ahí. Nayaki. Zapateki palabra. Mampe nayampique ya que tiene que te colguen están, que tiene que te hanko hanjin están, no gana que te quique, o sea, como cuando jaroy ani ya kata que tener los Estados Unidos como marcan como chara hanon hilaro hasila kiu kata ya prejan. Iskachau ham. Iskachau yuga. Kota uka sistema capitalista ukampe chak nakatahtanay kat yan tataraki walja marcana que yan para que sistema socialista comunitario su kamanax. Pero jiwasa nakanja derecho nakasi ya casi manaña no cajo teña pay ya ka sistema de gobierno no apnakati seña pay conam teja pueblos naciones originarias derecho nakasa milenarios ataca oye suyo marcanja lo que es Bolivia, parte de Perú, Chile, Argentina, Ecuador, no lo que es Centroamérica, también el Caribe, no lo que es Nicaragua, México. Hay algunos países que sí están desarrollando donde existe mayor población de los pueblos indígenas. Entonces, por ese lado es muy importante recuperar lo que son nuestros derechos de los pueblos y los derechos colectivos. Hermano Agustín, mauquita haniti y atixnan, kauknirina kapachasa derechos colectivos y derechos individuales, o que constanchmun bachata no campi. A ver, derechos individuales, o que apnagasitas que ya, nagapje, o que no, derecho a la vida, a existir, del yo, ¿no? Entonces, derechos colectivos, derecho a organizarnos. Derecho, por ejemplo, en esta cuarentena de estos días, por ejemplo, sábado, domingo, lunes, están encapsulando a La Paz. Y La Paz, la población mayoritaria es pueblos indígenas originarios campesinos, al menos el Alto, ¿no? Entonces, un poco creo que es una limitación de que, a ver, si van a ir recordando lo que se llama el solsticio de invierno, nos están coartando de que podamos ejercer, podemos celebrar el Año Nuevo Aymara. Entonces una situación pensada, no sé desde dónde, supongo que es desde Estados Unidos. Sabemos que el ministro de gobierno también hoy por hoy es su trabajador de la CIA, ¿no?
seguramente por ese lado, ¿no? Entonces me parece que es una vulneración muy fuerte este tema de encapsular al Departamento de La Paz para que no celebren, ¿no? Y acompañado creo que va el cierre del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces con esto vamos a eliminar, seguramente están siendo los derechos de los pueblos indígenas y su Ministerio de Cultura más, para que no desarrollen su cultura. Entonces un poco creo que hay que ir ya pensando, hay que un poco reflexionar también de lo que son nuestros derechos colectivos. Por ejemplo, nosotros tenemos ese derecho, los pueblos indígenas originarios, el derecho a vigilar, mantener vivas nuestros lugares sagrados, ¿no es cierto? Entonces, también a organizarnos, a alimentarnos y también a poder, por ejemplo, el 21 de junio, ¿qué es lo que se hace? Es la celebración de la producción agropecuaria y el empiezo también de la otra etapa, lo que se llama el calendario agrícola del próximo año. Exacto. Entonces, en donde los amautas informan de los indicadores naturales. Y esa actividad ahora no vamos a poder hacer. Se reúne la gente, dice, Aymara enseñan, chaglo más anaka jakamakeo, chamara jakamaneo, awasereo aljaneo, menos akineo. Ukay, utjire, ukataki acá, año nuevo, Aymara, palta señal. Entonces, uka koto chave nakataki han utjane, guajane, ukanaka para la tajane tej. Entonces, cauqueros por jañane seguramente al hambre. Ni atjtan tej con amachi, lo más anaka, ¿cuál serán los indicadores naturales? ¿Cómo estarán? Pues? Entonces, ese es el medio año, lo que decimos, el medio año del calendario romano. Entonces, para nosotros es gran significado tiene. Es la final de la celebración, el agradecimiento a la Pachamama y otros, como podemos decir, otros dioses de la naturaleza. O sea que para nosotros es el contacto con la naturaleza. ¿No es cierto? El hablar, el conversar de todas nuestras necesidades, problemas. Pero eso no vamos a hacer seguramente los días sábado, domingo, el 21, el 20, 21. Entonces, un poco muy preocupante, ¿no? Nos sentimos vulnerados uno de nuestros derechos, de proteger a nuestras huacas, el derecho a planificar nuestro vivir, nuestro desarrollo productivo. Kamay, hermana. Hilata Agustín, kun haskisak satoqita ukaha ma ejemplo instayaway ukaha 21 de junio ukaha wiltakuti ukam katoqtanwa akaha año nuevo andino amazónico hayukamatu wakosutinst ataraki walich amancher Hilata Fabio ka Ministerio de Cultura kusankrinakawa Zapacata municipio naka nahil pachatiawana kumarcano akakatoq atarekira autoridades nacionales por apjere incluso turistas anqaja marcanagat importante anapjere qolqecha waya apjere halu kamata Bolivia marcasarampe ichaja ukaja ma derechos aspay icha ukamuyata thamuk itaja uñanukut khamaki amuya soja haka suit waya Ministerio de Cultura oxetapit Hilata Fabio kunsalup iraktanak satoqita como organizaciones originarias y campesinas del altiplano, tenemos la obligación de ejercer nuestros derechos colectivos. Los derechos colectivos son progresivos, son conquistas sociales y políticos a través del tiempo que no pueden retroceder. Eso está claro, lo que hay que sí exigir que se ejerza, que se cumpla. El artículo 1, 2 y 30 de la Constitución Política del Estado es clave en ese aspecto, de reconocer la plurinacionalidad, la diversidad, etcétera, ¿no? Y el artículo entra en lo que decía el hermano Agustín, vamos a poner el ejemplo, hay un derecho en el artículo 30, dice, a la protección de sus lugares sagrados. Ese es un derecho de los pueblos indígenas y campesinos. Pero hay también responsabilidad de quiénes, también de las comunidades, el de proteger sus huacas, illas, sus apachetas, ¿no ve? A veces en algunos lugares están descuidados, ¿no ve? Entonces también es responsable de las organizaciones, de las comunidades, los ayllus, mantener ese lugar.
¿no? A veces está deteriorando y todo eso. Muchas comunidades solamente acceden ahí en fechas importantes, ¿no? De rituales, del calendario religioso que ellos tienen, ¿no? Y el 21 de junio evidentemente es una conquista también a partir del movimiento que ha surgido de líderes, ¿no? Indianistas, cataristas que han impulsado y que ahora evidentemente en algunos municipios lo han convertido en otro aspecto social, ¿no? Ya no más cultural como hacemos en las huacas, ¿no, hermano Agustín? Pero está bien de promover. Entonces yo creo que hay varios derechos. El otro derecho es a administrar nuestros propios sistemas de vida, lo que decía el hermano, nuestros medios, nuestras redes de comunicación, nuestro desarrollo productivo. Y cuando hablamos de derechos se limita, pues cierto, es por esta crisis, por esta coyuntura social, política, por intereses, descuidamos esa parte. Incluso nuestra propiedad intelectual se está perdiendo de a poco, es un derecho de las naciones y pueblos indígenas y campesinos. Lo que decía el hermano, la lectura de los indicadores, nuestros apus, nuestros expasiris, tenemos pues en las comunidades. Eso es conocimiento intelectual propio, que no se está transfiriendo a las nuevas generaciones. Peor si no hay apoyo del Estado para que se pueda impulsar esto, de conocimiento. Entonces se está de alguna manera vulnerando, ¿no? El otro derecho, la educación intercultural plurilingüe, dice, ¿no? Como derecho colectivo. Eso también habría que discutir en las comunidades cómo estamos impulsando eso, ¿no? La educación plurilingüe, intercultural. Intercultural es, tú me respetas, yo te respeto como eres, pero a veces existe discriminación, un chuquiciña, ¿no? Hay también en las comunidades problemas. Antes, yo digo, por ejemplo, antes el enemigo de las naciones indígenas y campesinas era el externo, pues, el blanco de otro país, ¿no ves? Antes. Pero ahora el enemigo del Aymara también es el Aymara. Entonces, es otro tema de selección en tema de derechos también y tema de interculturalidad, ¿no? De ver, hay conflictos también en las comunidades, pues. Hay pulsetas políticas, hay pulsetas también culturales, sociales. En las comunidades también hay estratificación social, pues ya hay un hermano que tiene más, los que tienen menos, hay diversidad. Entonces también un poquito nos estamos olvidando de los derechos colectivos, que somos un grupo. Pero ahora se ha individualizado totalmente. Queremos vivir como en las ciudades, ¿ya? Los terrenos, en Tioco, ¿no ve? El Tioco de Totoro, vamos a poner el ejemplo, es Tioco. Pero ¿qué hacen algunos comunarios? Cerco, totalmente. ¿Ya? Es mi propiedad, no pasas, pero somos Tioco. El hermano antes que pasaba directo a sus llamitas llevaba a tomar agua, ya la puso cerco. Pero ese vertiente de agua era de años que proveía a todas las familias del lugar. Agua para la llamita. Pero el cerco, ¿qué ha hecho la familia? Tiene que migrar a otro lado. Crea conflicto social. Pero es un derecho colectivo. Entonces la reflexión es que hay, si bien el Estado tendría que impulsar estos derechos, pero también nosotros las organizaciones tenemos que nomás debatir qué está pasando. Estamos queriendo vivir como los capitalistas, individual todo. Mi terreno, mi parte, listo. A mí me interesa que tenga agua, mi infraestructura, listo, ¿no ve? El vecino, ¿qué me importa? Eso ya no es colectivo. Estamos perdiendo esa esencia de los derechos colectivos, hermanos. El ajayo de los derechos colectivos es la convivencia colectiva, paz en armonía entre las familias de la comunidad del ayllu. Pero si en el ayllu estamos totalmente fraccionados, divididos, entonces estamos vulnerando nosotros mismos nuestros derechos colectivos. Por ejemplo, hay un derecho de la consulta previa, libre y obligatoria sobre temas de recursos naturales. Es un derecho colectivo. Más bien en altiplano creo que no hay muchos conflictos con las empresas mineras, pero las empresas mineras hoy en día cooperativas se han organizado de los mismos comunarios. Exacto, eso ocurre. Entonces, ¿qué está pasando? El mismo comunario está explotando sus recursos naturales como un derecho, lo dicen ellos. Pero no está aplicando su consulta previa. Pero si viene una empresa extranjera, la consulta tiene que haber, decimos. ¿Sabes? No medimos la vara para el ejercicio del derecho con la misma vara a todos. Nosotros como aymaras estamos también, acceso reflexivo, estamos vulnerando nuestros propios derechos por intereses meramente personales, a veces grupales, o intereses económicos, o intereses políticos. Los recursos naturales, discusión, hermano, tenemos que, como derecho colectivo, nosotros como tenemos el derecho a participar en beneficio de la explotación de recursos naturales, decimos, ¿no? Es un derecho colectivo.
Pero si ponemos el ejemplo de la minería en altiplano es lo contrario, ¿no? Y es complicado, y la minería no solo tiene vulnera derechos de algunos comunarios, sino también tiene efectos medioambientales, sociales fregados. ¿No ve? Donde ha habido una empresa minera, a futuro ya no hay vida ahí. Exacto. ¿No ve? Suelo, agua, la Ya no hay gente se ha ido, pescados. nada. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo por eso como derechos colectivos? Es complicado, hermana, el tema de los derechos colectivos. Yo creo que hay que reflexionar por parte. Son 16 derechos, si no me equivoco, en el artículo 30, que hablan de los derechos colectivos. Tenemos el derecho, por ejemplo, el último derecho que voy a poner de ejemplo es a la participación en los órganos e instituciones del Estado. Creo que de a poco hemos seguido avanzando, ¿no? Ya ha habido una asamblea, la última, esta asamblea plurinacional ya es un poco diversa. Alguno criticará, digamos, estamos ponchos, polleras, pero están, dicen, ¿no? Otro día, simbólico es nomás, ¿para qué van a estar? Se levantan la mano, dirá alguien. Otro día, no, proponemos, nos manejamos. La independencia es un tema para discutir en otro tema del derecho a la pasión política, en otro programa seguramente van a discutir, pero también es un derecho. Como naciones nosotros tenemos derecho a participar en los órganos y instituciones del Estado, hermano. Es un derecho colectivo. Y, hermano, otra cosa es la intromisión partidaria, tal vez. Pero tenemos derecho, y está en la Constitución, y hay que impulsar nomás como líderes, como autoridades. No estamos pudiendo tal vez aprovechar la normativa, yo digo, no estamos aprovechando. Por ejemplo, las naciones pueblos indígenas directamente pueden tener participación política, representación política en los órganos del Estado, sin partidos políticos. Podemos, pero no estamos pudiendo aplicar lo que está en la normativa y en las leyes. Pero eso es otro tema, seguramente discusión en otro programa, hermana Caro. Con Haskishilana Culiacanaka, derechos taipina Katarhat Asina Corunakanja. Chiqpachans provincias toqinakanja utjapqistuwaka minas ukanakawa walipin yaqipachanakaj mirantawa sapqeu recursos naturales estanampi ukanakwacha ukaroq hiwasaq yaqipachaja derecho nitanpi yaqayri yaqipachanakaj nipi ukanak makatkamata kutap yaqaqinakaskun hupanakan kaspas ukamatak wapsusiway hapqi ukanaka hanikipi askikite ukatoqinakat hiwaskamaja yaqtasiñaja wakiskarirakiw hilata Agustín, Gilata Fabio, Culiaca Juana, Yaqipachaja, Walilup Inhamawak Satoqinakata, Derecho Nakasata Arus Kipkipanja, Gilata Agustina Berarhat Akipuniñanak Satoqet Hiwasanakaja, acá originarios y provincias Toqinakanja, Saranta Taskpachati, Utjaskpachatuti acá derechos, Istanua, políticas, Ukanakwakiañataki, Yaqipachanakaja, Amukt Etakich Kataspachatana, acá Irpirina Casata, Gobierno Central Taipitza, Taqi Ukanakat, Kunhamankaspachatansi Huasanakaja. A ver, acá Chaqipa Maranaka, acá siglo XX, señal, ¿no? Acá Chiqpachansa. Haniut khandeh ukay achilana kasata awichana kasaj no hace viaprej no acá derecho na que ya casiña pataki autodeterminación de los pueblos naciones originarias, el derecho a las autonomías hiwaspacha acá kamachina clortases hiwaspacha pnaqasiñani, no gestión territorial, político, administrativo. Entonces ukamatjaya no así vino que saca octubre negro, sato como una casa que sataxaro. Chejani constitución no tiene más artículo que no era constitución republicana estano. No campesino, con hablar aquí no pluricultural, se no como neo coslita jaraquite como parpata que porque ani iba a sacar una asquisut gente o constitucional. No entonces octubre negro, guerra del agua, guerra del gas, están oxataxarope, otjej, no, con apachatejma irpirisa, hiwashama, charahanchine, no, manteja, hermano Eva Morales, oxatape, sata saber, acá camachejaniwa liquite, no, porque hiwasa está, no, Copayaja, Otjascani, Chacamazo, Comasctanay, 80-85% de los pueblos naciones originarias. Claro, ya que panakaja inasa, Colquene Japarac, Watmai, Amoy Hap, educacional, Hano, Kamagant, educacional Peumai Japarac, se han aculturizado, pues, ¿no? Cuando Kamai Taje, y hasta nosotros pertenecemos a la sociedad media, como Anacasotje,
No, ministerio nakan trabaja, no, yo ya pertenezco a la otra sociedad. Sí, ukata queja, askipiwa, kisiriwa, na paltiret, saskiret, ¿no? Kitete historia armtasje, ¿no? El quien se olvida su historia pierde su identidad. Tsukamanagay pasa ahora. Entonces, uksat a 2005 taxaroja otjeanay. Machak Camacho, nueva constitución política del Estado plurinacional, como el Lortato, que vas a Campuna casi Tajpacha y la Nagara que yo clorta para que su cremarga, ¿no? Ya, Tajpacha na cama muy kiptap, mauca reflexión tapara, como Nagai Lortata igual. Cataxaroja y checa maja mauca otji derechos colectivos, que presidente Evo Morales Zambeja majawk derecho nakha camp áreas rurales están oxanaganja ya kataskan ichaja ka kuliaka presidente Bejani pero como ajete tal vez ani upan amayo pagarakchit kitina katiyanap que kan amayo pa bachao amayta, ¿no? Porque walga vulneración de los derechos ani ya katajete, ¿no? Nana como dice, por ejemplo, que cuarentena que ya está 15 parsecta, ¿no? A ver, año mancaña na casa pasi niña maganta, ani mistuña, ani apan niña maganta, aquí nagan aparjapjan, policía naga husila itata, husila nagan hasta ay katjap, apuntjap, kamay, delincuente que takam. Ukat per amayutara que carretera, a ver, Patacama y a Santa Cruz, ukacha carretera naga hacha trailer naga, normal a panep, pollo, arroz, aceite, huevo, ganak. Wat kunama Jesús jani ya katajete pobreta que jucan pobre ma tucaña ma que amayo tjasmachej nata que avión na kas mistuscan mantascan wat ya ka margat apaneta ka COVID-19 sas kapjaraki. Comandanis que quién avión na. Entonces mai haya mai sitaje pueblos indígenas originarios na mai haya mai scapt. Hiwasata que están han auto con choques chuñosa más que hay chita nagas apas niña han gato panagas como normal sar nagas cara que trail kitis trailer nagan pes katun ka trailer nagan empresas privadas del oriente panagangi to panagaki kandeja colque chasjapas majeja ka cuarentena tiempon no gahma derecho gatichaja a ver constitucional no tjera que cuando era constitucional cuando utjana y pluriculturalidad y educación virtual o campejani otjete ya pues, es una educación ya occidentalizada pues. Porque solamente de la tecnología nomás uno ya tiene que aplicar, tiene que aprender, dar su examen. Entonces, cuando se aprende pues, la educación intercultural en la aula, pues, ¿no? Donde están diferentes tipos de niños, niñas, el profesor comparten, ¿no? La educación presencial. En ahí se desarrolla pues, la educación intercultural. En este caso es uno de nuestros derechos que hemos obtenido así por mucha pelea. En un plumazo se ha ido, ¿no? Aunque tenemos un ministro que es de nuestra clase, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Enemigo es, pues, de nosotros, de los pueblos indígenas, el ministro. Enemigo ya sería, pues, no sabiendo que que son conquistas de los pueblos indígenas originarios, siendo de ahí, no, sería un traidor, no sé qué habría que decirle, pero en un plumazo lo ha mandado eso, ¿no? Y no respeta la Constitución, porque la Constitución dice que la educación es gratuito. Pero al comprar nosotros las megas, los celulares, estamos invirtiendo. Entonces, anticonstitucional, ¿no? Eso es uno de los derechos que nos han vulnerado. Ahora, por otro lado, la educación en salud, a ver, si vamos a los municipios, en los municipios no hay nada. Hasta aspirina falta. ¿No? Entonces, eso es una vulneración de los derechos también en este momento. Pero aunque con el anterior gobierno también así era, ¿no? Se exigía, costaba, había que ir por eso al señor Evo Morales se les invitaba que venga a visitar, para que vea las realidades.
aunque él conocía, pero sus operadores creo que lo hacían quedar mal, los que le acompañaban. Entonces ahorita, si vamos al campo, por eso ni aspirina vas a encontrar, ¿no? Entonces las tabletas también están ya de las cajas de salud, creo que es de menos calidad. No sé cómo lo manejan, pero ahora estamos empeorando. Creo que es hora ya de pronunciarnos, de reclamar nuestros derechos. Es uno de los derechos también, derecho a la comunicación. Porque hoy por hoy todo es mentira. Por eso mucha gente del campo, mucha gente que vive la realidad, dice, no, yo no creo que existe coronavirus, dice. Así dice. Entonces parece que los médicos están mintiendo, no están ejerciendo lo que es su profesión. Deben informar si evidentemente es una bacteria o es un virus. Entonces, sabemos que el virus no se puede destruir fácil el virus. Y curas no hay, son solo vacunas preventivas. Sí, las bacterias se pueden curar pues, con una inyección, con antibióticos, así. Ahora sí, en estos últimos tiempos se ha hablado de algunos antibióticos, como la ivermectina. La ivermectina es más para bacterias, pues. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están mamando, me parece, ¿no? Entonces, esa mentira se han creado en estos. Entonces, creo que los pueblos naciones originarios también tenemos el derecho a recibir una información verdadera. ¿No? Entonces, eso es uno de nuestros derechos, del derecho a la información. ¿No? Yo puedo decir, hasta nuestros policías creo que son cómplices de esta situación. No, nosotros somos la vanguardia, dice que después estamos en contra, y uno de esos es la discriminación, de que no estamos informados, que no tenemos educación, que somos unos irresponsables. Entonces nosotros los pueblos indígenas originarios sabemos vivir, pues vivimos la realidad. Entonces uno cuando no vive cualquier cosa se inventa para hacer creer, ¿no? Entonces una vulneración de derechos también para mí el derecho a la información. Nos están mintiendo, hay muchas mentiras, no hay plata, dice. Y el órgano legislativo dice que 85 millones para combatir el coronavirus. ¿Y dónde está esa plata? ¿No es cierto? Muchas cosas podemos hablar. En este momento estamos ya nosotros con mentiras. Y para que no contestemos, no seamos contestatarios, ya la policía, las Fuerzas Armadas sacan, ¿no? Entonces nos sentimos vulnerados, uno de nuestros derechos, eso es, ¿no? En tema de educación, en tema de la información, por ejemplo. La salud. Sí, yo quisiera que los medios de comunicación, también radiales, escritas, también tienen que sacar la información. A veces no sacan, ¿no? Me parece que sí, pero de la radio San Gabriel yo no tengo quejas, pero de otros medios como los televisivos sí tengo quejas. Todas las cosas malas no sacan, ¿no? Si no le conviene al actual gobierno la información, se afecta en alguna situación, no sacan la información. Entonces, creo que es uno de nuestros derechos también a ser informados, derecho a decidir, ¿no? Entonces, hablar de los derechos es bastante, porque los pueblos indígenas sí tenemos derecho a informarnos, a ejercer los derechos individuales, como también los derechos colectivos. En Bolivia seguramente han dicho de que vamos a actualizar la Constitución republicana, ¿no? Con eso creo que ya es una muerte para los pueblos indígenas originarios. Ni acabe otras patej. Ya tani wasaja que los pueblos indígenas originarios somos en mayor cantidad, ¿no? A ver, que tiene que saber responsabilidad. Wasaj leit hacer que el casero kamastano katleit aña wakiseo kam tanta chavina cans, coto chavina cansa palt aña wakise. Conforme está tan acá 13 años de gobierno alima que kamtan. Kam mau kita sutana y derecho na que hagan. Pero chas con amas chini na iria janeo tiri gande.
Entonces, hasta a la fuerza y nada que uno está señalado por el gerente. Cuando 13 años de gobierno, jamás así tema que GP. Y quitar su actividad como a ¿no? Entonces, está teniendo obligación. Para que la obligación de informarnos, de poder informar a los demás. Entonces, cada derecho na que haga señata queja, no amoy taña tiño. Historias. Sí, a ver, por lo menos desde el 53 para este lado un poco ya hemos reaccionado los pueblos nacionales originarios. Más antes, ¿no? Pues, ni teníamos derecho a la educación, ¿no es cierto? Tenía el voto. Entonces estábamos totalmente indígenas, maisarush tapiniyatan. Han sido que era una causa, es como hay. Hana muy unixnapja. Y por lo menos por tanja y naira satanja, ¿no ve? Karanaka o indio yatichexse, ¿no? Hichaja indionaka karanaka yatiche o tierra que universidad o xanakan yatjatata cuando kanaka Inasualespa wa Tajpachan paltas mayastasna, hermanos profesionales, ¿no? Hermanos amautas o tiapje, ¿no? Aukinaga, achilanaga o tiasque, panagaya tepje kunamas pase, desde antes de 53, kunama pacha kunamas que es amoitañata que wakiseo, ¿no? Habría que hacer un plan estratégico, pues. Yo también decía de que creo que hay que cambiar otro sistema que habría que poner, porque los sistemas de gobiernos a nivel mundial creo que se han aplazado, ¿no? Allá ya, hermano. Waliki hilata Agustín Comatar hat oyerakta naxatoqita derecho na casa haniki yaqatakiti provincias toqinakan hilchaga hilpachaja axatoqinja wakisispa yaqt eña casa sin sarsta oyap haraktan. A ver, hermano Fabio, amarjatas que quiña naxatoqita pachajan aquí uhalam halkarakampi ayo comat atipit eñatake deberes. Kun jamás axatoqin hiwasanakaja Pocas pachatanti a la Constitución Política del Estado, uxatoquetra, derecho na casaja, hermano Fabio. Sí, hermana Carla, tienes razón, los derechos tienen que ir ligados a los deberes y a las obligaciones de las personas. Hablamos mucho de derechos, pero no hacemos énfasis en las obligaciones y deberes. Es una autocrítica personal, las personas tenemos que nomás empezar a criticarnos sobre nuestras responsabilidades. Para eso, el artículo 108 de la Constitución Política del Estado es clave, ver cuáles son nuestros deberes. Uno es conocer y hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Primera tarea. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros mismos. ¿No ve? Nosotros mismos tendríamos que repasar. Hay líderes muy interesantes en las comunidades. Yo conozco una hermana muy lideresa, pero que no sabe leer bien. Lo que hace es a su hijo cada vez que llega del colegio le hace leer una hora por lo menos estos textos, estas normativas, y ella escucha y en base a eso difunde a la comunidad. Entonces, hay maneras, hay estrategias que sacarse tiempito. Entonces, es obligación de cada uno cumplir con la norma y hacer cumplir. Pues, si no estamos en la misma, vamos a seguir estancados con conflictos, con problemas, con divisiones. Entonces es complicado. Hay que el otro deber es promover los derechos de la Constitución Política del Estado. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo en el espacio de la radio, promover, pero también cada persona en su familia tiene que difundir. Las autoridades originarias también con las comunidades, las hermanas con las hermanas también, ¿no ve? Entonces tenemos que difundir, promover, no solo el rol del profesor, no solo el rol del Estado, es de nosotros mismos el de promover estos derechos. Porque si no promovemos, como te digo, vamos a seguir estancados y atrasados, más bien van a crecer los problemas y los conflictos. El otro es difundir los valores y principios de la Constitución. Clave. Hablamos de una sociedad hoy en día que tiene crisis de valores. Por eso hay mucha delincuencia, inseguridad, corrupción, robo, acoso, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación a diario, noticias negativas nomás para que se sacan. ¿Por qué? Porque hay una crisis de valores, es un factor. Es un factor. No estamos practicando valores, como decía hace rato, responsabilidad, honestidad, respeto, cariño, ¿no? Justicia. Esos valores estamos olvidando. Más bien estamos mintiendo, hay flojera,
nos gusta el trabajo más fácil. Entonces, esa es una realidad de no solo las comunidades, también en las ciudades, Exacto. sumado a otros factores, ¿no? Ajá. Entonces, hay que promover los valores y principios, ¿no? No solo el profesor tiene ese deber. Tenemos en la casa que enseñar los valores y principios. Después dicen, ¿no ve? La generación de los mayores dicen, antes era lindo vivir, pues, no había así problemas, dice. Ahora en la comunidad su casa con 2 candados y así es, porque ya hay robo en la comunidad. La Exacto. bicicleta, antes dejabas nomás libre, garrafa, bicicleta, pero ahora ya no puedes dejar ni en la comunidad, es una crisis de Ese es valores. uno de los valores también, hermano. Sí. Lo otro es promover el derecho a la paz. Es un deber de todos nosotros en las comunidades promover la paz, no conflictos, no divisiones, que promover la conciliación, la concertación. Trabajar en actividades lícitas es un deber. Es otro tema que hay que discutir a nivel nacional, creo que es conflictivo. Las actividades ilícitas ha crecido, ¿no? Y eso es también producto de la pobreza, de la exclusión. Tributar conforme a la ley, denunciar actos de corrupción, por ejemplo, es un deber, ¿no? Y si ponemos ejemplos a nivel municipal, departamental, hay otras denuncias, ¿no? En Bolivia, que ha habido actos de corrupción, alcaldes, concejales, es complicado. Pero no solo en el ámbito público, también en el tema de la corrupción puede ser en el ámbito familiar o de la zona o de la comunidad, ¿no? Autoridades que no han rendido cuentas o que no han hecho traspasar a los bancos, sillas o alguna donación. También hay la corrupción no solo en el Estado, también en las comunidades o organizaciones vecinales. También hay, ¿no? O algunos dirigentes que se perpetúan bastante tiempo y uno dice a veces, ¿por qué tantos años estás, hermano, en la junta vecinal si no ganas ni un centavo? Por algo Hay será. esas denuncias. Hay mucho que discutir, hermano, sobre el tema de los deberes. Entonces es un deber también alimentar y educar a los hijos, por Exacto. ejemplo, proteger, socorrer a los ascendientes. En la A comunidad a veces veces nos olvidamos. está muriendo el abuelito, no tiene ayuda. No, ¿qué me importa? Me paso directo. Abandonan a Abandono. los hijos. ¿No ve? También. Nuestras comunidades están llenas de la tercera edad. ¿Quiénes deben? No solo sus hijos, también los comunarios. O el hijo, también algunos hijos, no vamos a generalizar, llegan a la comunidad, a la abuelita, le sacan papa, le llevan la carne, plata más, le sacan y se van. Entonces el papá está trabajando, no vamos a generalizar, también hay hijos buenos. Pero es una crisis social y eso también tiene que ver con deberes y derechos. Si hay algún problema, conflicto, es deber también de los comunarios acudir, ¿no? Como comunidad solucionar los problemas que se presenten. Exacto. Y finalmente 2 cositas de los deberes, un poquito proteger los recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales que tenemos. En Altiplano no tenemos mucho, a diferencia de tierras bajas, pero es fundamental, ¿no? El tema del agua, por ejemplo, es fundamental en épocas de sequía. El tema del acceso, muchas familias no tienen el tema del agua, ¿no? Hay conflictos internos en las comunidades. El otro tema es proteger un medio ambiente sano, es un deber también de cada uno. Y esa es responsabilidad de la cada persona uno también. para poder impulsar tener un medio ambiente sano. Este es producto de la pandemia, estas crisis sociales también es producto de que no hay un equilibrio, lo que decía el rato, equilibrio,